Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica se viste de fiesta hoy 15 de septiembre con la celebración del Bicentenario de Independencia. Agradecemos a las personas que en este momento se encuentran conectadas por medio de las plataformas digitales del CEFIA y los invitamos a mantenerse durante toda la transmisión. En este momento invitamos a los invitados especiales, a los colaboradores del Colegio Federado que nos acompañan en este auditorio a ponerse en pie y juntos escuchamos la entonación del himno nacional de Costa Rica. Pueden sentarse. Seguidamente, el ingeniero Luis Fernando Andrés Jácome, presidente de la Junta Directiva General, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas las presentes, así como a las personas que nos siguen por las redes sociales. Bueno, un día tan especial como hoy teníamos que celebrarlo de esta forma, no había otra forma. Cuando comentaba con don Olman Vargas en días pasados como presidente de la Junta Directiva que aquí íbamos a hacer el 15, y lo primero que me dijo es, pero el 15 es feriado. Le digo, no, los diputados tuvieron la grandiosa idea de pasar el feriado para el 13 y el 15 estábamos trabajando. Así que lo que tenemos que hacer es, como tradicionalmente, y me tocó en mi época de escuela, entre el año 1971 y 1976, en mi escuela, que es la escuela Claudio González Rucabado, que hoy ya no existe porque fue absorbida por la escuela Ricardo Jiménez, y evidentemente don Ricardo tiene mayor nombre que don Claudio. Nos acostumbraban a esto, a hacer un acto cívico, y esto es lo que tenemos hoy, un acto cívico para todos. Los que acordamos en aquella época, los 70s, que participábamos en los patios de las escuelas, era celebrar el Día de la Independencia con desfiles, el 14 con faroles, pero siempre había un acto cívico y después se salía disque a marchar, porque esa es la marcha en nuestro país, marchar con estudiantes a celebrar la independencia de la patria, que para muchos nos llegó por casualidad, pero nos llegó y desde ese momento dijimos somos libres. Y ese significado de ser libres es muy importante hoy en día. Evidentemente uno podría decir en 200 años qué no ha pasado en este país. Yo diría, con el respeto a la historia, y así lo digo, con el respeto a la historia, los primeros 120 años de independencia muchos no nos acordamos. La época de don Cleto González Víquez, la época de don Ricardo, que intercambiaban el poder en la primera parte del siglo XX, y hacia atrás, algunos momentos históricos muy importantes, el primer jefe de Estado con Juan Mora Fernández, o el primer presidente de la República con José María Castro Madrid, con Francisco Morazán y las ideas de unir a toda Centroamérica como un solo país, que por cierto los hondureños nos regañan un poquitillo a los ticos porque Morazán, siendo hondureño, y esas ideas de unir a Centroamérica, y nosotros, digo nosotros porque fueron nuestros antepasados, tomaron en aquel momento una decisión
Y Morazán murió fusilado en Costa Rica y muchos de los hondureños no nos perdonan eso porque para ellos Morazán es todo un personaje en la historia de Honduras. Pero tal vez esos primeros 120 años mucho no nos acordamos. Y caemos en la década del 40 en el siglo pasado, cuando yo creo que empieza la transformación de Costa Rica. Y por eso digo con todo el respeto a la historia. Empezamos en 1941 con las garantías sociales, que todo el mundo sabe lo que son y representan, y lo que nos benefician absolutamente a todos. La creación formalmente de la universidad pública en Costa Rica con la Universidad de Costa Rica. Y en fin, una serie de cosas que se dan en el año 41 y empieza la evolución del país. Desgraciadamente, y es una palabra que no me gusta, caemos en la revolución del 48, donde muchos de nuestros seres queridos perdieron la vida. Y tal vez alguien diría, ¿por qué seres queridos? Pero pues muchos fueron nuestros antepasados que perdieron la vida ahí. No fueron tantos, pero sí fueron muchos. Y eso es importante recordar nuestra historia. Y empieza la Segunda República a partir del 49. Creo que este país es un país que se diferencia de todos. De hecho, siempre lo he dicho, Costa Rica es un país muy diferente, no solamente desde el punto de vista social, que empezamos en el año 41 a los 120 años de historia, de independencia y ahí para acá, sino para Costa Rica ha sido un país que se ha connotado por ser muy diferente en todo. En su paz social, un país sin ejército, un país que respeta la educación, que respeta los derechos de cada uno de nosotros, que hoy en día estamos respetando todos los derechos de todas las personas, independientemente de su sensación y de su género como tal. Yo creo que somos un país muy diferente y hoy tenemos que sentir eso en el corazón. Yo creo que Costa Rica es un país de profesionales en todas las ramas de este país, pero principalmente en rama de ingeniería y arquitectura, que nos hemos desarrollado por tener un país diferente, un país de progreso, un país de desarrollo. ¿Que hemos tenido errores? Sí, tenemos que reconocer que han habido errores, pero eso no nos puede echar para atrás. Yo creo que en este momento histórico que estamos de un bicentenario, que lo recordaremos por muchos años. Me decían ayer, uno de mis hijos dice, ¿qué irá a pasar cuando tengamos 300 años? Evidentemente ninguno lo sabrá, ninguno va a estar acá, pero bueno, posiblemente va a ser otro mundo, otra tecnología, otro que hacer, pero hoy estamos celebrando 200 años, con pandemia, con pocas actividades, inclusive políticas y sociales, porque no se pueden reunir las personas. Posiblemente si no hubiéramos tenido pandemia, hubieran habido conciertos al aire libre, hubiéramos hecho más expresiones populares para que todo el mundo se juntara, pero evidentemente la pandemia no nos permite esto, inclusive hoy estamos en un momento bastante complicado porque los hospitales están bastante saturados. Creo que es de reflexionar hacia lo interno. Esta actividad para todos nosotros acá en el Federado, los que estamos presentes, más las personas que nos siguen en redes sociales, es de ponernos a reflexionar hacia dónde vamos. Creo que tenemos mucho para dónde caminar, tenemos mucho dónde progresar. Esto es un país que tiene mucho que dar, que hay que hacer algunas transformaciones en el campo social y económico. Creo que sí, tenemos que hacer muchas transformaciones, pero eso es poco a poco con el ejército que tenemos en este país, que es la cultura de la educación, la cultura es de ponerse a negociar las cosas y creo que con eso podemos lograr muchos. Hoy es un día muy especial, que lo disfrutemos mucho, disfrutemos este día, recordemos nuestro folclore, recordemos nuestras canciones típicas, esas famosas canciones que solo posiblemente nos acordamos el 15 de septiembre, pero acordémonos hoy, acordémonos de la patriótica costarricense y todas estas canciones que posiblemente, repito, solo las recordamos el 15, pero hoy que las sintamos como un día especial porque son 200 años de libertad. A todos muchas gracias, buenos días y que disfrutemos de esta linda actividad. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Andrés Jacome. ¿Y qué es una fiesta sin baile? Por eso el grupo folclórico Calle Real nos deleitará con baile y música costarricense. Bienvenidas, chicas. Princesitas son las bailarinas chicas, como pétalos de rosa son sus delicadas bocas y sus ojos como estrellas que alician al mirar. Con su gracia y su belleza nos conquistan con certeza, suspiramos por sus cuerpos sensitivos y perfectos y soñamos con sus labios maquillados de rubí. Bailarinas de folclor, ramilletes de esplendor,
bellas exponentes del calor de nuestra gente, de lo nuestro lo mejor. Bailarinas de folclor nos regalan con amor las más ricas tradiciones de provincias y regiones de mi querida nación. Alegres mariposas van danzando cadenciosas, dibujando por los aires la alegría con sus bailes, y en sus rostros se refleja el amor por su país. Con sonrisas de colores van sembrando mil amores, sus enaguas van volando y en el aire van dejando el aroma de mi tierra, de los campos y del mar. Bailarinas de folclor, ramilletes de esplendor, las más bellas exponentes del calor de nuestra gente, de lo nuestro lo mejor. Bailarinas de folclor nos regalan con amor las más ricas tradiciones de provincias y regiones de mi querida nación. Se entraron profundo, profundo a mi tierra. Decora las montañas con fruto y verdor, grano de oro, rojo es tu color. 7 regiones, 7 tazas diferentes de un buen café. Los recolectores apuran su paso, porque en los cafetales se cultivan sus sueños. Café, lenguaje común, de identidad en nuestra sociedad. Café, lenguaje común, de identidad en nuestra sociedad. De café. 7 son sus regiones, Terra, su Brunca y Oros, y 3 ríos, no se les queda atrás. Sigue Turrialba, el Valle Occidental y mi lindo Valle Central. Café, lenguaje común, de identidad en nuestra sociedad. Café, lenguaje común, de identidad en nuestra sociedad. Café de Costa Rica, del mundo el mejor, por su calidad al viejo mundo gustó. De identidad en nuestra sociedad. Café, lenguaje común, de identidad en nuestra sociedad. Café de Costa Rica, del mundo el mejor, por su calidad al viejo mundo gustó. Café, lenguaje común, de identidad en nuestra sociedad. Café, lenguaje común, de
Rica. Soy de Centroamérica, la más linda. De mis cafetales sale mi orgullo. Café de Costa Rica que es mío y tuyo. Cuando hablo de café, hablo de historia. Mis abuelos me vienen a la memoria. Sacos y canastos llenos de rojo. Es de mi país el mayor tesoro. Soy la reina del café, soy Costa Rica. Desde que sale el sol, todos me beben pa' empezar el día. Soy la reina del café, soy pura vida. Café de altura de mis montañas, de mis entrañas. Soy la reina del café. Cuando hablo de café, hablo de historia. Mis abuelos me vienen a la memoria. Sacos y canastos llenos de rojo. Es de mi país el mayor tesoro. Soy la reina del café, soy Costa Rica. Desde que sale el sol, todos me beben pa' empezar el día. Soy la reina del café, soy pura vida. Café de altura de mis montañas, de mis entrañas. Soy la reina del café, la reina del café, la reina del café.
Muchas gracias a estas artistas quienes día con día desde muy pequeñas hacen que las tradiciones costarricenses sigan floreciendo en nuestros corazones. Dentro de los actos conmemorativos a la celebración del Bicentenario de Independencia, el CEFIA realizó recientemente la iluminación del edificio y este es el sentir del ingeniero Luis Fernando Andrés Jácome, presidente de la Junta Directiva General. Escuchemos. 3, 2, 1. Oficialmente tenemos la iluminación de la fachada principal del edificio en el CEFIA. La iluminación de este edificio, ícono de nuestro país, era muy importante para esta época del Bicentenario. Desde la Junta Directiva General vi la necesidad de que este edificio se vistiera de colores patrios para esta época tan linda, tan importante como los 200 años de vida independiente. Conversé con las autoridades de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y aceptaron la posibilidad de embellecer este como uno de los edificios que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha embellecido para estas fiestas patrias. 200 años de vida independiente se dice fácil. Han sido 200 años en los cuales Costa Rica poco a poco ha ido creciendo de la mano de todos los profesionales en ingeniería y arquitectura por el desarrollo de este gran país que tenemos. Este mes es muy importante recordar que el país crece con el apoyo de todos y cada uno de nosotros. La tarea que tenemos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la tarea de cada uno de ustedes es muy importante. Somos parte de este desarrollo, somos parte de esta gran nación. Sintámonos orgullosos de ser costarricenses, sintámonos orgullosos de ser parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. De 1808, un costarricense joven, educador en aquellos días, pero que estaba en Guatemala estudiando medicina, hizo una proclama que podemos considerar el grito de independencia de Centroamérica. Y según él, Pablo Alvarado Bonilla, que podemos considerar el prócer de nuestra independencia, fue el primer preso en toda la región que luchaba por la independencia, y eso fue cierto. Unas semanas después cayó preso un guatemalteco también por esas mismas luchas, y Pablo Alvarado, estudiando medicina, pasaba más en la cárcel que en la libertad en aquel periodo desde 1808 hasta 1821. El gobernador de Guatemala quería mandarlo a Costa Rica y el gobernador de Costa Rica decía que mejor lo tuvieran preso allá. Para esa época, Napoleón, 1808, había dominado España, se había invadido España, había destituido al rey, permaneció ahí hasta 1814. En ese periodo de dominación francesa, nosotros no pasamos a ser colonias francesas. Napoleón no tuvo ni perspectiva ni tiempo de mandar ejércitos aquí. Pero en España se produjo un movimiento contra la ocupación napoleónica, se produjo un movimiento por la independencia de España de Napoleón, se produjo un movimiento de independencia y de lucha por la libertad de España contra la ocupación francesa, y se produjo un movimiento por la expulsión de los franceses de España. Eran las mismas causas, eran las mismas razones que ya existían en América contra la ocupación española, por la libertad de España, por la autonomía de nuestras regiones. Los movimientos independentistas en América ya habían arrancado y eran las mismas razones. La Iglesia española obviamente se movilizó contra la ocupación francesa, instó a los sacerdotes del continente para que hicieran lo mismo, y hubo sacerdotes aquí también que lucharon contra la ocupación francesa, pero hubo sacerdotes que también abrazaron la causa de la independencia de España, por las mismas razones: opresión, libertad, independencia. Y eso explica por qué en nuestro continente hubo sacerdotes heroicos que ofrendaron su vida. Padre Morelos, Hidalgo. En México, después del grito de independencia de Pablo Alvarado en Guatemala, ellos hacen su famoso grito de la ciudad de Dolores, que marca, digamos, simbólicamente el inicio de la independencia de México. Lo celebran como el Día de la Independencia, aunque la independencia de México se proclamó en acta 28 de septiembre de 1821.
unos días después de la de Centroamérica o la de Guatemala. Entre 1811 y 1821 hubo movimientos inconformistas, antiespañolistas, de protestas en toda la región, incluido Costa Rica, en Guanacaste, contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones importantes de la dominación tributaria y administrativa española. Hubo movimientos insurreccionales y militares en algunas regiones de Centroamérica. No se impusieron, no ganaron, pero crearon las condiciones adecuadas para la declaración que tiempo después se iba a hacer. En México, el proceso de la independencia, iniciado en 1810 con el Grito de Dolores del padre Hidalgo, igual empezó a gestar sus fuerzas y sus componentes. Hacia 1821, en febrero, está Agustín de Iturbide en México declarándose la independencia, desarrollando el Plan de Iguala, como así se llamó, estableciendo un pacto con las fuerzas monarquistas de la época, conservándose él como líder conductor de ese proceso, prácticamente declarando un imperio como república de carácter republicano, no de carácter monárquico, que conduce a que en la región de Centroamérica también haya gente que ve la posibilidad de anexarse al imperio mexicano, e incluso en Costa Rica. Y era, digamos, normal, digamos, lo que en ese momento se viera eso, porque nosotros veníamos saliendo de una unidad política, que era la Capitanía General o el Reino de Guatemala, que nunca tuvo rey, o las diputaciones de Guatemala y de León, que éramos colectivos, y que pertenecía al Virreinato de México también, de manera que en ese paralelo de identificarse con Iturbide, pues era normal que así se viera para alguna gente. No llegamos a concretar eso, en razón de que Iturbide también murió asesinado, combatiendo, y eso fracasó como proyecto, pero los movimientos de Iturbide el 13 de septiembre de 1821 provocaron que Chiapas, Tuxtla, Ciudad Real, que eran las regiones aledañas a la Capitanía General de Guatemala, pero eran parte de la Capitanía General de Guatemala, declararan su independencia y se anexaran a México, y eso presiona para que Guatemala el 13, 14 y 15 se mueva más y se active más en la proclamación de la independencia. En Guatemala había una lucha intensa, teórica, ideológica. La prensa guatemalteca desde 10 años antes había estado ya agitando ideas sobre el libre comercio, la libertad de comercio, que era uno de los temas que afectaba grandemente a nuestros países, a nuestros productores, a nuestras regiones, y eso tenía ya confrontados partidos a favor de la independencia y en contra, y aquello permitió, digamos, con la prensa desarrollar ideas, movimientos políticos, organización política alrededor del proceso de la independencia. En Costa Rica, parte de esas ideas se canalizaron a través de la Casa de Enseñanza Santo Tomás, donde había sido contratado un maestro de origen nicaragüense, el bachiller Francisco José Osejo, que había contribuido a impulsar esas ideas. Y por otro lado, nuestro marinero y precursor también de la independencia, Gregorio José Ramírez, que viajaba a Sudamérica, había tenido contacto y había participado en luchas de la independencia en Sudamérica, que traía como noticias a Costa Rica y había ido entusiasmando sectores orientados en esa dirección. De manera que el ambiente estaba preparado para la independencia. 15 de septiembre en Guatemala, bajo presión popular, porque ahí sí hubo una presión popular grande hacia el Palacio de los Capitanes, que era el sitio donde se reunían los capitanes generales, y ahí se declara la independencia absoluta de España, en posibilidad igual de anexarse a México, pero al mismo tiempo se acuerda comunicar esa decisión de Guatemala al resto de las provincias. Guatemala era como la cabeza de toda la región, y para que tomen una decisión correspondiente, y el 21 de septiembre lo hace El Salvador, pronunciándose igual, pero anexándose a México. El 28 de septiembre lo hace Honduras, Comayagua, lo hacen igual, anexándose, y Nicaragua, por influencia del obispo Jerez y en contradicción con Guatemala, que tenían conflictos administrativo-políticos y de intereses comerciales, saca un pronunciamiento diciendo que se declaran la independencia hasta que se aclaren los nublados del día.
Esa frasecita la metió el obispo Jerez, probablemente porque tenía cataratas en los ojos y no podía ver mucho el proceso de la independencia. Pero en todo caso, esa es una frase que caracteriza, con todo respeto, a los nicas, no a los ticos. Aquí se usa a veces por parte de costarricenses como si fuera una frase nuestra. En Costa Rica nunca hubo dudas de esa naturaleza hasta que se aclaren los nublados del día. Y en general, en el comportamiento político histórico costarricense, siempre ha habido decisiones, no situaciones ambiguas como esa. En todo caso, a nosotros nos llegan las dos actas, la de Guatemala de 15 de septiembre y la del 28 de septiembre de Nicaragua, porque para los efectos administrativos de la región, nosotros estábamos participando de la Diputación de León y también de la Capitanía General con sede en Guatemala, por eso nos llegaron las dos actas. No nos llegó la de El Salvador, ni la de Honduras, ni la de Ciudad Real, ni Chiapas, ni nada de eso. Y eso se pone en conocimiento aquí de las autoridades locales. El gobernador Juan Manuel de Cañas, que era un tirano, literalmente, un déspota, un opresor, de procederes autoritarios y arbitrarios, y así lo califican, como les estoy diciendo, así lo califican en documentos de la época los costarricenses. No le queda más que poner en conocimiento de los pueblos las actas y las noticias que habían llegado, pero que además, por venir a pie y a caballo, ya se conocían en los pueblos las decisiones que se habían tomado. Y en San José, particularmente, había habido algarabía alrededor de esas decisiones y había ambiente, como en Alajuela, para el proceso de la independencia. En Cartago menos, porque esa era la sede de la capital colonial costarricense. Pero el 28 de octubre, nombrados los delegados de los pueblos para conocer y tomar una decisión en Cartago sobre lo dispuesto en Guatemala y en León, ya también para esa época había llegado una segunda acta de Nicaragua, el 11 de octubre, que rectificaba la del 28 de septiembre, la de los nublados del día. Y eso también nos llega a nosotros. Con esos documentos también nos habían llegado cartas y misivas de Pablo Alvarado de Nuevo Bonilla, llamando a los costarricenses a tomar la decisión respectiva de la independencia, y en ese sentido pues había un ambiente aquí bastante favorable. La noche del 28 de octubre en Cartago, José Santos Lombardo, uno de los delegados a la reunión, le quita las armas al gobernador, con lo cual desarmó al gobernador con doble intención. Una, para que el gobernador no las usara en contra de la disposición que se iba a hacer al día siguiente de la independencia, y dos, para defender la independencia con las armas en la mano en caso de que así hubiera sido necesario. No hubo necesidad de una acción militar. El 29 de octubre se declaró la independencia en Cartago de Costa Rica, se comunicó a los pueblos para la jura, que era un procedimiento, y empezó a correr la noticia. 11 de noviembre, San José y Alajuela toman decisiones muy importantes de desconocer a la autoridad colonial, a Juan Manuel de Cañas, que todavía había quedado ya ahora sí de manera interina, mientras ese proceso se completaba, y nombran una junta de delegados que actuó también como asamblea constituyente para redactar una constitución el 12 de noviembre, y esta asamblea constituyente y junta de delegados, que era un órgano colectivo, redacta el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, que es la primera constitución política nuestra, y que solo el título evoca, rememora y nos dice que quienes redactaron ese documento, y fue la mano principal de Pablo Alvarado, conocían las teorías de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, de Bodino, de todos los enciclopedistas que desde el siglo XVII venían proponiendo una nueva interpretación del origen del poder, no por un origen divino, como justificaban los reyes, que ellos gobernaban por decisión de Dios, sino por voluntad de los hombres, y que delegaban esa voluntad en un gobernante que debía gobernar armónicamente con quienes depositaban su confianza, y que debía actuar en favor del pueblo, jamás nunca contra el pueblo, ni podía convertirse en un tirano, un déspota, un sátrapa o una autoridad autoritaria en el buen sentido de la palabra, despótica, y que si eso sucedía, ese pueblo que había delegado el gobierno de esa forma debía
o tenía un derecho natural a la rebelión política para cambiar ese gobernante y sustituirlo por otro que mantuviera la armonía del pacto social. Ese concepto estaba comprendido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecía la doble categoría hombre y ciudadano para señalar derechos del hombre, aquellos que son inherentes a los seres humanos por su condición de seres humanos en cualquier parte del mundo. Eso significaba la igualdad, la libertad, la fraternidad y el derecho a la rebelión. Derecho a la rebelión como el derecho más sagrado de los pueblos, porque es el que garantiza a todos los demás. La posibilidad de que el gobernante no se convierta en un tirano garantiza todo lo demás. Ese derecho a la rebelión así establecido se incluyó en la Constitución Política de Costa Rica de 1844. Después lo quitaron, obviamente, ¿verdad? Pero digamos que nosotros tenemos un derecho a la rebelión política cada 4 años, cuando en ejercicio del derecho al voto y al sufragio en general, podemos decidir si un partido continúa gobernando, porque es natural que aquí cambiamos los presidentes a la fuerza. Cada 4 años sale, no hay reelección continua, pero sí se puede mantener un mismo partido, de manera que ese derecho a la rebelión puede significar la posibilidad de que electoralmente se tome una decisión de cambiar al partido de gobierno si no nos gusta, si se cree que gobierna contra el pueblo, si se gobierna corruptamente, en fin, todas las cosas que ustedes pueden leer en los periódicos recientemente. Entonces, ahí hay posibilidades reales y efectivas de ejercer ese derecho a la rebelión. Incluso el pacto social como concepto de entregarle la voluntad a un gobernante se afirma en cada proceso electoral de la misma manera. Cuando hay un proceso electoral y hay elecciones y hay un resultado de un gobernante, de esa forma estamos consolidando el pacto social de convivencia. Y ese pacto social de convivencia, de estabilidad política que nosotros tenemos, de hecho viene funcionando de esa manera tranquila desde 1872. En términos generales, desde 1872, con gobiernos que habían de 6 años, que los hubo de 3 años o los hay de 4. Y el proceso electoral marchaba de esa manera. Y eso produjo una cultura política y electoral muy importante que hace que nosotros validemos los procesos electorales, confiemos en ellos y aceptemos también los resultados electorales en tanto estamos participando de ese pacto social nacional. Entonces, eso es importante porque eso empieza a marcarse desde el siglo XIX. Procesos electorales desde 1812, cuando elegimos nuestro primer diputado a las Cortes de Cádiz, al doctor Florencio del Castillo. El Acta de Guatemala, en 15 de septiembre de 1821, produjo también una convocatoria a un congreso de representantes de Centroamérica para tomar una decisión colectiva, que terminó, digamos, aceptando la Constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal Centroamericana, donde nos volvimos a meter. Y en ese sentido, formamos parte de la República otra vez como una unidad independiente, ahora independiente, ya no la época colonial, que éramos bajo la dominación española, sino ahora bajo nuestra propia responsabilidad. República Federal, tuvo presidencia federal, diputados federales, Corte Federal, Ejército Federal, y al mismo tiempo se ordenó que a cada estado que formaba parte de esa República Federal, en el caso nuestro, nos llamáramos estado y tuviéramos un poder ejecutivo, un poder legislativo, una corte también y un ejército local si queríamos tenerlo. Y así también empezamos a marchar nosotros de esa manera independiente. En la vida de la República Federal no fue la más satisfactoria. Hacia 1838 prácticamente todos los países de la región se habían separado o fragmentado o alejado de la República Federal, entre ellos Braulio Carrillo, nuestro jefe de Estado, que así lo hizo, considerando que la República no servía nada para nosotros, nos ocasionaba muchos gastos, no nos daba beneficios, estábamos muy alejados, teníamos que pagar los gastos del ejército que eran muy caros también, entonces prefirió sacarnos. Morazán, que viene a Costa Rica invitado para luchar contra las reformas liberales de don Braulio,
gobierna pocos meses en Costa Rica, después de fusilado aquí. Durante ese periodo intentó volvernos a meter en la federación, fracasó el proyecto y finalmente el doctor José María Castro Madrid nos saca totalmente de la federación declarándonos república. Desde 1821 a 1848 habíamos tenido la declaración de la independencia, obviamente de Guatemala y de Costa Rica. En 1824 esa declaración de independencia se había afirmado como un reconocimiento a Guatemala en el 15 de septiembre, pero con la obligación desde entonces, 1824, de que también se celebrara la independencia local. Es decir, teníamos la obligación desde 1824 de celebrar el 29 de octubre como Día de la Independencia Nacional. Por eso hemos estado tratando de reivindicar esa fecha también. Entonces ahí tenemos ese marco. Braulio Carrillo, hasta la época de Braulio Carrillo, hasta 1841, la legislación española se venía aplicando en Costa Rica, todavía en términos generales. Braulio Carrillo elabora un código nacional que tenía asuntos de familia, asuntos civiles, policiales, militares, de trabajo, de todo tipo. Por eso se llamó Código General. Con ese código logramos, para decirlo de esa manera, una afirmación más de la independencia, en tanto dejábamos de lado la legislación española para aplicarla internamente en Costa Rica y teníamos una legislación propia. Por eso también a Carrillo se le ha dado el nombre o el reconocimiento de gran organizador del Estado costarricense. Con Castro Madrid, la declaración de la República el 31 de agosto de 1838 nos condujo a que por nosotros mismos empezáramos a caminar en el escenario internacional, estableciendo relaciones con países o estados europeos, entre ellos España, que empezó a reconocer los países ya recién independientes, y empezamos ahí con casi todos los países de Europa en ese momento, con Estados Unidos. Ya habíamos tenido relaciones comerciales desde 1843 con algunas de esas regiones, pero hay un tratado ahí interesante que es el Tratado del Concordato, que es con el Vaticano en 1852, con Juan Rafael Mora Porras, nuestro gran héroe y benemérito de la patria, asesinado injustamente, un asesinato de Estado que hay que reivindicarlo en lo que se llama un funeral de Estado. Estamos también luchando para que se haga el funeral de Estado para los héroes Mora y Cañas y se les reconozcan los méritos de su condición de presidente de Costa Rica y jefe de la guerra del 56, y no en una forma brutal como fueron asesinados. Y este tratado del concordato pues nos da a nosotros el reconocimiento de la diócesis de Costa Rica, y a partir de 1852 se nombra el primer obispo de Costa Rica, con lo cual rompemos la dependencia que tenía la Iglesia Católica Costarricense con la Iglesia de León, que era la que la mandaba, y podríamos decir que ese es un acto más de independencia de Costa Rica, en tanto se crea una Iglesia Nacional Costarricense con obispos ya dirigiendo desde Costa Rica, y el obispo Llorente y Lafuente juega también un papel importante en la guerra de 1856 porque se suma al llamado del presidente Mora para ir a luchar a Nicaragua, para liberar a Nicaragua y evitar la dominación y la esclavitud nuestra, y el obispo llama también a luchar contra el bárbaro protestante porque los filibusteros no eran católicos, y manda con el ejército una decena de sacerdotes a que cumplan sus funciones de asistencia espiritual y de ayuda en ese sentido a los soldados y heridos, y por supuesto en atención de los muertos en lo que correspondía. Entre ellos un gran sacerdote, Francisco Calvo, que fue el capellán del Ejército Nacional y que fue el fundador de la logia masónica en Costa Rica, a la cual se metieron prácticamente todos los presidentes de ese periodo, desde Tomás Guardia, José María Castro Madrid. Cuando José María Castro Madrid ingresa a la logia 1865-66, que es el periodo en que él va a gobernar, es un equivalente simultáneo, igual a lo que había sucedido en Estados Unidos con Jorge Washington, que también era miembro de la logia masónica y fue presidente de los Estados Unidos al mismo tiempo. Y eran los altos directivos de la logia y del gobierno. Igual fue José María Castro Madrid, pero de ahí fueron Tomás Guardia, Bernardo Soto, Próspero Fernández, todos los presidentes que entraron ahí, que marcaron en ese sentido un profundo cauce
al desarrollo institucional del país desde el punto de las ideas liberales, desde el punto de vista del laicismo que se impuso en aquella época, de los valores de fraternidad, igualdad, etcétera, que propiciaba también la logia masónica, que fueron valores de la conciencia cívica ciudadana que se empezó a estimular en aquellos años. Entonces hay un aporte muy importante en ese sentido de la Iglesia, que es otro rasgo de ese desarrollo institucional independiente que tenemos nosotros y que no podemos de alguna u otra manera ignorarlo. La Iglesia llegó aquí con la conquista y en 1824 parte de esa fuerza de esa Iglesia católica en Costa Rica significó el establecimiento del patronato de la Virgen de los Ángeles en época de Juan Mora Fernández, y ya el culto mariano ya venía, y las tradiciones y las romerías y toda esa carajada ya venía, de manera que se afirmó y se consolidó una tradición importante en ese sentido. Educación, el otro eje importante. Educación tuvimos en la colonia, poquita, pero tuvimos. En época la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814, que impulsó ideas liberales en el interior de la Costa Rica de finales de la colonia, y con el gobierno de Juan Mora Fernández, un educador, se impulsó la educación con apoyo en las municipalidades para, desde esa época, 1827, incluso tomar en cuenta y meter obligadamente a las niñas y niños en el proceso educativo, porque a veces tenemos la imagen de que las mujeres estuvieron marginadas del proceso educativo. No, cuando se tomaron decisiones de Estado, se pensó de una vez también en las mujeres. Eso se confirmó y afirmó posteriormente con Castro Madrid, 1847, cuando impulsó un colegio de niñas, y con las reformas educativas de don Mauro Fernández en la época liberal, de don Miguel Obregón Loría en ese mismo periodo, cuando se impulsa el San Luis Gonzaga, el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Instituto Nacional, y se fortalece la formación de maestros en ese momento. Ya juega un papel importante hasta la constitución de la Escuela Normal en 1814 para formar un cuerpo de maestros que eran como apóstoles en el buen sentido de la palabra, porque salían graduados con un entusiasmo extraordinario de ir a enseñar a cualquier rincón del país. Y ahí seguimos el proceso de la educación. Quizás la reforma de don Mauro, de Ladislao Gámez en el 56, también ya después de la Junta de Gobierno y después del gobierno de Ulate, en el gobierno del primer gobierno constitucional de Figueres, que se impulsa una ampliación del sistema educativo nacional, y posteriormente el desarrollo de las universidades. Ya la educación universitaria con Calderón Guardia había sido un acto muy importante y significativo. Calderón Guardia no abrió nuevamente la Universidad de Santo Tomás, que había sido cerrada en 1888. Fundó una nueva universidad. Y no abrió la Universidad de Santo Tomás por una razón política muy importante. A pesar de que era un hombre de ideas social-cristianas muy fuertes, pero también había sido formado en la Universidad Libre de Bruselas, una universidad socialista y socialdemócrata, consideró que era mejor abrir una universidad libre, sin interferencia eclesiástica, porque la Universidad de Santo Tomás había sido declarada universidad pontificia, y entonces la Iglesia tenía un derecho de escogencia de profesores, de escogencia de lecturas, de prohibición de lecturas, etcétera, etcétera. Y que eso no debía ser en una universidad. Una universidad debía ser un espacio absolutamente libre para tomar sus decisiones. La autonomía universitaria era una fuente importante. La Universidad de Costa Rica nació con autonomía universitaria porque su gestor mental, el profesor Luis Galdames, en 1936, cuando hizo un informe sobre la necesidad de abrir la universidad, la pensó dentro de los conceptos de la tradición revolucionaria, reformista de las universidades latinoamericanas que venían de la Reforma de Córdoba de 1918, que entendían lo que era la autonomía universitaria como un concepto de independencia prácticamente absoluta para las universidades, excepto en un campo donde no había posibilidades, que era la parte económica. La universidad no puede tener su propio dinero, depende del dinero del Estado, pero parte de esa autonomía consistía en que el Estado debía garantizar las rentas propias para el sistema universitario, y así fue respetado en términos generales desde aquellos años por los gobiernos. Ahora siempre hay una discusión cada año con el gobierno, cualquiera que sea, por la
por los intentos de limitar, disminuir y debilitar la autonomía universitaria, porque también las universidades se convierten en faros de luz, en conciencia lúcida de la patria, analizando la situación del país y proponiendo cuestiones y criticando gobiernos como también debe ser. Entonces, ahí hay una polémica y un pleito, pero son parte de los cauces del desarrollo democrático institucional del país. Otro cauce importante que surge con la independencia es obviamente la parte militar. Tuvimos ejército en el siglo XIX, sí, desde 1835 con Carrillo, en 1842 se fortaleció con Morazán, se fortaleció más en la época de Mora porque había el peligro de una guerra con Nicaragua por la anexión de Nicoya, pero en eso se nos metieron los filibusteros en Centroamérica y el ejército heroicamente jugó su papel patriótico defendiendo la región y a Costa Rica. El crimen de Estado que se cometió contra Mora y Cañas produjo al mismo tiempo, 10 años después, unas medidas que empezaron a hacerse por parte de los liberales para empezar a limitar el poder de los militares y sacarlos de cualquier esfera del poder político, y desde entonces, y ya desde antes no existían los militares en el gobierno de Costa Rica, pero sí metieron un control político civil, un civil al frente del ejército. Eso lo hizo Jesús Jiménez Zamora, el papá de don Ricardo Jiménez, y lo hizo Tomás Guardia Gutiérrez, que era militar y que estaba de acuerdo en ejercer ese control sobre los militares. Hizo el Código Militar del 71, 1871, y controló ya con una legislación especial a los militares, y es también quien propicia la abolición de la pena de muerte. Ya Castro Madrid se había pronunciado a favor de la no aplicación de la pena de muerte, pero es el Tomás Guardia quien efectivamente la concreta y la materializa, porque él había luchado en la guerra del 56 bajo las órdenes del general Cañas, que fue uno de los injustamente asesinados el 2 de octubre de 1860 en Punta Arenas. El 30 de septiembre lo hicieron con el presidente Mora. Y en ese sentido, aquella situación le había provocado un dolor enorme y tomó la decisión de abolir la pena de muerte, que es un rasgo importante de nuestra identidad nacional. Un país que abole la pena de muerte no puede restablecerla. Esto por tratados internacionales. De manera que a veces aquí hay gente que pide pena de muerte por crímenes, por abusos, por pedófilos, por un montón de cosas, pero no se puede hacer, para que tampoco se esté pidiendo la pena de muerte en un país que la abolió, siendo de los primeros en el mundo en abolirla de manera total. Bueno, eso es parte de ese cauce democrático que hemos construido. El proceso electoral, ni qué decir, elecciones desde 1812 para elegir nuestro primer diputado a las Cortes de Cádiz, las formas de escogencia y de selección de los primeros delegados a las juntas de gobierno fueron procesos electorales de la época. No los cuestiono si eran muy democráticos o no muy democráticos, si eran a dedo o no eran a dedo. Era la forma como se podían tomar las decisiones. Sistema electoral que no incluyó mujeres hasta 1949, pero que en 1990 en el gobierno José Joaquín Rodríguez se empezó a proclamar por parte del propio presidente Rodríguez la necesidad de reconocer el voto de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el año 89 hubo una movilización del ejército que se interpretó como un intento de fraude electoral, provocó una movilización de más de 5.000 campesinos, casi 500.000 ciudadanos de hoy movilizados, entre ellos mujeres que jugaron un papel activo, y en base a ese proceso el presidente Rodríguez consideró que era importante que se reconociera el voto. No se reconoció, se intentó en la Asamblea Constituyente del 17, se mantuvieron ahí los intentos legislativos, se creó la Liga Cívica y otras organizaciones orientadas a luchar en ese sentido. Cuando se creó el Partido Comunista en 1931, fue el primer partido que proclamó la igualdad político-jurídica de la mujer en Costa Rica. Y ahí hasta el año 49 que finalmente se estableció el reconocimiento de voto de la mujer y posteriormente el voto de los jóvenes de 18 años en el periodo de 1974, con lo cual se fortaleció el régimen político electoral, y después en el gobierno de Oscar Arias, en el primero y en los siguientes gobiernos, se tomaron una serie de medidas para fortalecer la igualdad jurídica de la mujer en Costa Rica a los extremos que hoy se ha llegado ya a establecer también la paridad
en la selección de puestos para elegir diputados, no solo vertical, sino horizontal, de manera que tiene que haber un equilibrio que permite que hoy la Asamblea de 57 diputados tenga 26 mujeres, y eso ya es una conquista importante. Mujeres en procesos electorales desde 1951, las primeras mujeres que votaron en un plebiscito en Tigre, en San Carlos, después en 1953, 3 mujeres electas, primeras mujeres en 1986, primera vicepresidenta electa en ejercicio, que fue doña Victoria Garrón de Dorian, y la primera mujer en presidir una asamblea legislativa, la profesora de Historia de la Universidad de Costa Rica, diputada en ese momento, Rosemary Karpinski Dodero. Y ahí en adelante ya tenemos una trayectoria de práctica política que ya no es discutible. Ahora es nada más de fortalecer más los espacios en ese sentido. En los años 70 se impulsó una política muy importante de recuperación de la biodiversidad, de los recursos naturales, impulsando todas las políticas de parques nacionales, de reservas, todo eso, de recuperar una situación que habíamos perdido. En 1900 teníamos 90% de bosques primarios, a finales del siglo pasado esa situación había caído bastante, habíamos logrado perder bosques primarios de una manera espantosa, y en este momento se han recuperado cerca de un 40% de los bosques que se habían perdido gracias a esas políticas conservacionistas, ambientalistas, etcétera, y que han jugado un papel muy importante desde la educación primaria y preescolar incluso en los niños para crear esos valores de defensa de la naturaleza. Entonces son como los ejes importantes que han ido marcando la Costa Rica de esa época. La inserción en el mercado económico mundial nos llevó igualmente a meternos en las relaciones comerciales con Europa desde 1843, después con la inversión para meter el ferrocarril, vinieron migrantes de todas partes del mundo, especialmente de Europa, desde Portugal hasta Bielorrusia. El país se abrió a las migraciones, chinos, negros, italianos, españoles masivamente llegaron a Costa Rica en la segunda mitad, se convirtieron en un componente adicional a nuestra constitución genética. Ya desde la época de la conquista habíamos introducido negros. En 1650 las mezclas entre españoles y indios, y después con negros, y las mezclas interraciales de ellos produjeron en todo el continente 16 o 17 grupos raciales que los distinguían con distintos nombres: tercerones, cuarterones, alcatraces, ladinos, mestizos, pardos. La Virgencita de los Ángeles aparece en la Puebla de los Pardos, que eran como los tugurios de Cartago, porque la Puebla era la parte más alejada de la ciudad, donde estaban ahí los pobres y los desclasados y los mezclados más bajos, digámoslo de esa forma. De manera que había un elemento también de identificación de un símbolo religioso con población mayoritaria, y ese elemento ha sido válido para toda la América, donde esos elementos religiosos se identifican con los sectores populares de esa manera. Por eso es que hay vírgenes negras, hay vírgenes morenas y todo eso. No hay vírgenes machas, ¿verdad? Ni de pasarela, todas gorditas y todas rellenitas al estilo de como eran las mujeres de la época, ¿verdad? Porque era la identificación cultural. Entonces ahí tenemos esos otros símbolos importantes. Del ejército, la disminución del presupuesto militar fue muy importante en las reformas liberales, y eso se mantiene hasta la Guerra Civil del 48. En el 48 el Ejército Nacional no significa nada, no gana una sola batalla contra Figueres, todas las perdía, pero era un ejército de pantalla, estudiaba las guerras en una pizarra, ¿verdad? Nosotros dichosamente no teníamos guerras, unas guerrillas ahí con Colombia en el siglo XIX, porque no existía Panamá todavía, por límites, todavía en 1901 con Colombia, después en 1921 con Panamá, y después no volvimos a tener guerras importantes. Los conflictos con Nicaragua no nos han llevado a la guerra, discusiones político-diplomáticas que las hemos ganado, pero no hemos necesitado ir a la guerra, era innecesario el ejército, y esa fue una conquista democrática muy importante en el país. La prensa en Costa Rica, desde la época de Juan Mora Fernández, cuando no había imprenta, se impulsaron periódicos murales
Murales donde se permitía escribir, por supuesto, pero no se permitía difamar, infamar, insultar, ni mentir. Y por supuesto, tampoco provocar una insurrección popular o ese tipo de cosas. Ya en 1833, periódicos escritos que provocan que se organicen ciudadanos alrededor de esos periódicos a modo de una prensa política donde los grupos de ciudadanos opinaban sobre los distintos temas nacionales. Iban construyendo de esa manera una conciencia cívica, una conciencia patriótica, un interés por los temas nacionales. Eso se ha perdido en la prensa nacional. Hoy es más una prensa de pasarelas y de escándalos, pero no una prensa que forme, que convide a la reflexión, que invite al debate. Eso ya se perdió hace mucho tiempo en la prensa nacional. No hay polémicas, no hay debates. A veces alguien escribe un artículo y alguien polemiza con él y lo publican un mes después y ya nadie sabe de qué se trata aquello. Entonces eso ya no es esa prensa política que sí sirvió mucho todavía hasta los años de la década del 40, de 1940. Esa prensa era ardiente, apasionada en esas tesis políticas. El gobierno tenía su periódico, Partido Comunista tenía su periódico, los socialdemócratas tenían su periódico, Tilio Lata tenía su periódico. Eso era una prensa política y esa era una prensa que motivaba en una sociedad como la nuestra a la reflexión política y a las decisiones políticas importantes. Entonces también tenemos un desarrollo de prensa y un desarrollo de libertad de opinión, de libertad de pensamiento y de libertad de prensa, forjado desde 1824, fortalecido con Castro Madrid, que llegó a considerar que era mejor tener una prensa opositora y una prensa libre a tener una prensa sometida, ¿verdad? Y un gobernante más bien vigilado a una prensa no vigilada. Bueno, es gran parte de nuestros ejes democráticos que se fueron construyendo. Relaciones internacionales fue importante desde el punto de vista de nuestro reconocimiento diplomático, pero también por los ejes de política exterior que se fueron afinando desde el siglo XIX, el derecho de asilo, desde 1848, como uno de los derechos fundamentales que todavía se protege en Costa Rica, violentados recientemente por el actual ministro de Relaciones Exteriores, que negó un asilo político recientemente. Pero, en general, ha sido una conducta nacional. A eso se sumó la lucha antimilitar, obviamente, por la abolición del ejército, la lucha contra los ejércitos, la lucha para propiciar la eliminación de ejércitos en todas partes del mundo, la lucha por la desmilitarización que se impulsó desde los gobiernos de Óscar Arias hasta el Tratado Internacional de las Naciones Unidas para ejercer control sobre la producción de armas de destrucción masiva, tanto para los que producen como para los que compran, controles. Bueno, eso es parte de esa política exterior nuestra. A eso se metió la fortaleza de los derechos humanos como un paraguas grande de las relaciones internacionales nuestras y sobre todo el eje de la defensa de la democracia como sistema de vida, que son como los ejes principales que marcan los ejes de política exterior de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí son esos ejes. Por supuesto que en esta construcción, bueno, en las relaciones económico-internacionales, nuestra relación en el siglo XIX con Europa, la apertura con el ferrocarril nos fortaleció más. Seguimos con productos básicos como café, banano, caña de azúcar, ganadería, como los productos básicos hasta 1980. En ese momento hay un cambio estructural en nuestra economía nacional. Ya desde 1978, 1948 con la guerra civil se impulsa una política de Estado de tener empresas públicas en manos del Estado. Llegamos a tener solo en la Corporación Costarricense de Desarrollo, CODESA, cerca de 24 empresas que contribuían a generar una riqueza para el Estado y a tener una gran cantidad de mano de obra en el Estado. Con Carazo, que lo tenemos muy valioso para unas cosas, pero en este campo empieza en 1978 la privatización de las instituciones del Estado cuando elimina CODESA, que fue eliminar de una vez 24 instituciones que pasaron al sector privado, entre ellas Recope y otras, y por ahí empezó el proceso de la privatización pública de servicios e instituciones y empresas. A eso entró la política de los planes de ajuste estructural en la década de los 80, plan de ajuste estructural agrario, la consigna de Monge,
Luis Alberto en la campaña del 82, volvamos a la tierra, ¿verdad? Y a reformar y a reformular toda la política agraria del país. Visto hoy en perspectiva, quizás fue positivo. Hoy tenemos 5.000 productos de exportación, casi 5.000 productos de exportación en nuestra canasta básica. Ya no dependemos solo de café o caña de azúcar o banano, que siguen siendo productos muy importantes, pero hoy tenemos una canasta muy amplia. A eso se suma, en los años 90, con Rafael Ángel Calderón, la política de tratados internacionales, el primer tratado con México, en el gobierno de Calderón, y el último, el de la OCDE, ¿verdad? Que nos mete en un escenario novedoso e interesante para el país, porque ese tratado también contribuye a organizar y ordenar algunos aspectos de vida interna, y la posibilidad de entrar al Tratado de la Alianza del Pacífico, que es la cuenca más grande comercial del mundo. Si ya tenemos 18 tratados, yo particularmente no veo por qué no podemos entrar en otro. En cada tratado, en cada uno de los tratados salen beneficiados y perjudicados grupos de productores. En unos ganan y otros pierden. En ese que ganaron unos puede ser que en otros estén perdiendo, y los que perdieron en aquel estén ganando en este. Y así son los tratados, porque se negocian eso exactamente, bienes de tránsito que van y vienen, impuestos y ese tipo de cosas, beneficios. Y además los tratados los negocian los gobiernos, el Poder Ejecutivo, de manera que quien gobierna favorece a los intereses que están gobernando y no a los que están en oposición, y eso es lo que se ve en cada tratado. Nosotros como país marchamos en una autopista, por decirlo de esa manera, de 18 tratados, con velocidades diferentes. En uno vamos despacio, en otros vamos más rápido, en otros no tenemos ventajas, en otros podemos tener ventajas. Ese balance no se ha hecho, pero tampoco estamos en posibilidad ya de salirnos de ese. Nuestra posibilidad de seguir en esa ruta que se ha abierto de autopistas comerciales de esa naturaleza. Ese es nuestro reto inmediato. El problema es que tenemos que hacer como un balance importante de cómo aprovechar de mejor forma esos tratados, y también hacer el balance de lo que nos han dado cada uno y de lo que no nos han dado, y cómo podemos mejorarlo, cómo podemos potenciar nuestra presencia internacional en ese sentido. De manera que estos son como los ejes importantes del desarrollo institucional de estos 200 años. Me pueden quedar muchas cosas en esto. Hemos tenido un eje de salud también muy significativo que nos ha hecho avanzar la calidad de vida y la expectativa de vida. En 1830 años, 1935 años, 1943, 45 años, con el desarrollo de la Caja y el sistema de salud pública y el Ministerio de Salud desde 1924, y las campañas extraordinarias que se hicieron para sanear el campo y las áreas agrícolas. Hoy tenemos una expectativa de 82 años las mujeres y 78 años los hombres. Estadísticamente es más alta, pero hay mucha muerte juvenil por accidentes de tránsito y ese tipo de casos, y eso baja la estadística, pero podría ser más alto los datos estadísticos nacionales en eso, ¿verdad? Pero esa es una calidad de vida extraordinaria para nuestro país, y único también. Hemos hecho descender la muerte infantil casi a números que son ridículos desde el punto de vista internacional. Un país con una gran calidad en ese sentido, un régimen hospitalario y un sistema de seguridad social envidiable. Lo hemos visto ahora con la pandemia. Primer lugar en ese sentido. Mínimo de muertes, aunque tengamos mínimo de muertes, siguen habiendo, porque la pandemia mata, es un bichito que mata, pero también hay una gran irresponsabilidad en aquellos que no toman las medidas correspondientes para cuidarse y cuidar a los otros, porque uno se cuida, pero también debe uno cuidar a los otros, que es la otra cosa importante. Y hemos tenido ahorita un piquito ahí de alto de pandemia, y bueno, y hay que asumir las responsabilidades de eso y apoyar las restricciones que haya que hacer en ese sentido para evitar que mueran más costarricenses. Al final lo que nos interesan son las vidas de los costarricenses. Entonces, salud es otro eje importante. A esto, lamentablemente, el sistema económico del país ha producido siempre pobreza y extrema pobreza. La pobreza la conocemos desde la colonia, pero también la conocemos desde el siglo XIX. A finales del siglo XIX, los temas centrales que se discutían alrededor de los temas sociales eran pobreza, chinchorros, tugurios, prostitución y drogas, que se asociaba al consumo de la marihuana a finales del siglo XIX. Principios ya en la década del 30
apareció la heroína y la cocaína y otros productillos por ahí. De eso, con los chinos que vinieron a trabajar al ferrocarril, se metió el opio, legalmente aceptado, porque los chinos eran opiómanos y entonces había que traerles el opio para que trabajaran aquí, y se autorizó la traída del opio, ¿verdad? Y quizás eso abrió la puerta para que algunos sectores empresariales y de gobierno también se metieran en las drogas desde aquella época, porque no es posible entender el volumen de drogas que hay en este país si no hay gente comprometida de las estructuras altas de gobierno y de las clases que económica y poderosamente gobiernan Costa Rica. Ese es un gran negocio. Bueno, ahí tenemos esa parte. Tenemos el problema del desempleo. El desempleo, durante una época tuvimos un empleo pleno. Todo el siglo XIX fue una situación de empleo pleno. No había prácticamente desempleados y habían leyes de vagos que a quien no trabajara pues lo obligaban a trabajar, y había una obligación incluso hasta de castigar a los padres que no enviaban a los niños a las escuelas. Y por ese lado estábamos fuertes en eso. A finales del siglo XIX no habían, digamos, temas esenciales que se asociaran al desempleo, tanto así que hubo que traer mano de obra extranjera para trabajar en la construcción del ferrocarril, porque no podíamos desplazar la mano de obra nuestra para esas tareas porque estaba prácticamente ocupada. Entonces el desempleo es una figura que empieza a desarrollarse con más fuerza en el siglo XX, con el desarrollo de las distintas actividades que se van dando. Hemos llegado a tener un desempleo ya estructural que oscilaba más o menos desde el 12 hasta el 20 y pico %. El desempleo más o menos a eso ha variado. En la pandemia llegó casi al 30% de desempleo en diciembre del año pasado. En marzo del año pasado teníamos 220,000 desempleados. En diciembre llegamos a tener 600,000. Los índices oficiales del gobierno, dicho por Carlos Alvarado, andan hoy en los 450,000 desempleados. Teníamos una mano de obra incorporada en la producción de 2,5 millones de trabajadores, para ponerlo en números cerrados, de los cuales 750,000 eran mujeres. De esas 750,000 mujeres, 350 y tanto mil eran cabeza de familia, que eran el principal ingreso de los hogares, aun cuando esas mujeres tenían esposo o compañero. Si teníamos 350,000 mujeres cabeza de familia sosteniendo hogares y teníamos 220,000 desempleados en marzo del año pasado, entendemos o podemos comprender que esos desempleados se sostenían de alguna manera por el trabajo de una mujer, madre, esposa, abuela, hermanas, hijas o todas. Y ahora tenemos 450,000 desempleados, pero tenemos 100,000 mujeres menos cabeza de familia. Estamos en 250,000 mujeres, de manera que ahorita tenemos casi 250,000 o 300,000 hogares completos sin cabezas de familia y desempleados. Esa es una bomba social. Tenemos 1,5 millones de pobres. Se calcula que aproximadamente 1 millón de personas en Costa Rica solo garantiza una comida al día. Las escuelas jugaban un papel importante con los comedores escolares, que este gobierno trató de mantenerlos durante los 365 días, pero se han suspendido por la pandemia. Los niños iban por lo menos a comer un desayuno básico, una comida y alguna merienda también. Eso se trató de mantener fuera, no se ha podido sostener. En fin, son problemas que hay. La deserción escolar provocada por la pandemia es de 120,000 jóvenes que salieron el año pasado y del proceso escolar. Esos son jóvenes que entran automáticamente a la pobreza. De acuerdo a la estadística nacional, quien está en quinto año está en el nivel de pobreza. Si entran a primer año de la U, pasa el nivel de la pobreza. Pero si sacamos 120,000 que no llegan a quinto año, los estamos tirando a la pobreza y los estamos tirando al trabajo informal y los estamos tirando a la miseria y los estamos potenciando para que sean una carga social del Estado en los próximos años, a cargo de los que trabajan, obviamente, por las cuestiones de institucionalidad social. Es decir, si no atendemos eso se nos va a convertir en un problema social enorme. El bicentenario que termina hoy, desde el día de la independencia hasta hoy, debió haber servido para que este gobierno que se declaró gobierno del bicentenario hubiera hecho desde su inicio toda una programación importante para hacer ese balance de la Costa Rica que tenemos, de la Costa Rica que necesitamos a partir de ahora,
de la Costa Rica del Bicentenario, la que sigue, así como hablamos de la Costa Rica de la Independencia hasta hoy, deberíamos hablar de la del Bicentenario, que es la que sigue, no la que está terminando. Aquí se está haciendo un cierre, se está celebrando al revés, se está celebrando la Costa Rica de lo que hemos sido hasta hoy. No, el déficit está en que no se está señalando la Costa Rica que necesitamos, la Costa Rica de los próximos 30, 40 años, la que inicia a partir de esta fecha. Es el momento para mí, en un proceso electoral como el que tenemos, de exigirle a los candidatos presidenciales y a sus partidos que nos digan cómo ven la Costa Rica de los próximos 20 años, qué proponen en concreto cada candidato y cada partido para resolver los problemas de miseria, de trabajo, de mujeres desempleadas, todos estos problemas que de una u otra manera he literalmente hecho en una caricatura, pero que pueden ser grandes problemas. Es el momento ideal y es más importante hoy que nunca, porque hasta el próximo proceso electoral, por primera vez en la historia, se modifica la entrada del presidente de la República a la Asamblea, al gobierno, con posibilidad de que el mismo 8 de mayo pueda estar proponiendo proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, lo que se llama la iniciativa parlamentaria, en manos del presidente. Es el presidente el que tiene el paquete de la iniciativa de ley. Y los diputados igual, que nos digan cuáles son sus proyectos principales. Yo creo que este es el reto que tenemos y este es el reto que yo los invito a que ustedes presionen sobre el proceso electoral que vienen, sobre sus partidos, sobre sus candidatos, a que nos digan cuál es la luz que nos dicen que debemos seguir en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Vladimir. Aprovechamos para invitar al ingeniero Olman Vargas y al ingeniero Luis Fernando Andrés para hacerle entrega de un detalle simbólico en agradecimiento a su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Olman, ¿cómo vas? Súper interesante. Aquí un pequeño certificado. Muchas gracias. Y un pequeño presente. Espero que no lo tenga. Si quiere, ábralo Para libres. Apareció una edición nueva. No, este no lo tengo todavía. Es un libro Muchas de gracias. fotos. De fotos de toda la... Fraser Pieri es un costarricense, cartaginés, ha hecho libros en este estilo extraordinarios, que recoge fotográficamente la vivencia de muchas cosas. Este debe ser como el quinto libro que ya hace, que es muy rico. Por supuesto que están a la venta, pero también si lo llaman se los regala. Que dice que no lo tenía. No. Este acaba de salir, hace pocos días. Muchas gracias. Yo pido permiso para retirarme, tengo un compromiso con la Biblioteca de Grecia, parecido a este, dentro de unos minutos. Que pasen buen día y que tengan mucho éxito en las actividades que están haciendo del colegio. Dios, muchas gracias a todos. Bueno, nada más nos queda agradecerles a todos los compañeros, sobre todo los que están en teletrabajo y hoy sacaron el ratito para venir por acá y compartir un ratito. Tenemos un pequeño refrigerio, bueno, ni tan pequeño, agradeciéndole a la cooperativa que es la que nos ha participado con el refrigerio y espero que les guste. Muchísimas gracias y feliz Día de la Independencia.